No sé, no creo. Hay que arreglar, no se puede oír. Salmo 133. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Aquí podemos ver, no sé si sea el último salmo de David o el penúltimo, pero es otro salmo que tiene que ver con la casa de Dios. Otro salmo que tiene que ver con la casa de Dios y de los peregrinos que se disponían a venir a ella. Los israelitas tenían el mandato de venir a Jerusalén todos los años para adorar en el templo, y lo hacían para celebrar las fiestas. ¿Cuáles eran las fiestas? Eran 50 días de fiesta. Y dice que era la fiesta de la Pascua, era una, la fiesta de las semanas o Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Eran 50 días de fiesta y cada año venían todos los israelitas a la casa de Dios, ¿verdad? A adorar, amén. Y en sus largos viajes ellos cantaban algunos de estos salmos. Y hermanos, así que el presente salmo, el 133, evocaba en la vida de los peregrinos la reunión en el templo, la reunión en la casa de Dios, y también evocaba la alegría de verse otra vez, de compartir el encuentro con el pueblo de Dios, y hasta el comer juntos en una de sus tantas fiestas, ¿verdad?, que ellos tenían. Y hermanos, el Salmo 133 es un poema breve que se nos ha dejado para afirmar las virtudes de la unidad familiar y nacional. Y para el caso del pueblo de Israel, ningún otro salmo expresa tan nítidamente el valor de la armonía como este salmo. Y hermanos, esto es un claro elogio para mantener las mejores relaciones entre los que nos llamamos hijos de Dios. Es un tributo para aquellos que dentro del cuerpo de Cristo aman el valor de la amistad y la fraternidad. Y otra vez, cuando pensamos en el retorno a la casa del Señor, nada es más importante que nuestro encuentro con Él, ¿verdad? Con nuestro encuentro de estar en la presencia de Dios. Pero también nada es más importante también que
estar con nuestros amados hermanos en la congregación. Eso es lo que evoca este salmo. Y hermanos, y lo vemos así sencillo, ¿verdad? Decimos, cuán hermoso, y hasta lo podemos aprender de memoria. Pero lo que yo quiero desprender de este salmo, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos? Amén. ¿Qué significa estar en armonía? ¿Qué significa estar en la unidad para Dios? ¿Verdad? Para nosotros puede sonar hasta de alguna manera irrelevante, ¿no? Pero para Dios no. Dice el Señor, ¿verdad? Que es hermoso. ¿Qué dice? Y es delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Hermanos, yo quiero conceptualizar, ¿verdad? ¿Cuál es el concepto de armonía? ¿Qué significa armonía? Armonía, hermanos, es algo equilibrado, que está en proporción. Es algo que está con correspondencia adecuada entre las diferentes cosas de un conjunto. Es una relación de paz, es concordia y el entendimiento entre dos o más personas. El salmista, hermanos, usa dos figuras muy importantes aquí. ¿Cuál es la primera figura que usa en este salmo? ¿Cómo describe el salmista la armonía entre los hermanos? Como el buen óleo, dice, que desciende sobre la cabeza. Y cita ¿a quién? Aarón. ¿Quién es Aarón? Hermano de Moisés, el primer sumo sacerdote que Dios erigía. ¿Ven? Bueno, y hermanos, ¿y cómo fue ungido Aarón? Vamos allá a Levíticos 8:10 para que podamos entender el salmo. Amén. Levíticos 8:10. ¿Qué dice? Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y la santificó. El 11. Y roció en él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos. ¿Y el 12? Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. ¿Para qué servía el aceite? Para santificar. Para santificar, para consagrar, ¿verdad? ¿Para quién eran consagrados? Para Dios. Para Dios. Amén. Amén. Y hermanos, y el Señor compara la unidad y la armonía precisamente con ese aceite que santifica delante de la presencia de Dios. Amén. Entonces, cuando estamos en armonía, ¿qué es lo que hay en el ambiente? La santidad, hermanos. Está la gracia de Dios en medio de nosotros. Amén. Amén. Y hermanos, él dijo que la armonía de los hermanos es comparada, ¿verdad?, con el aceite puro. ¿Cómo era ese aceite? Sí, para nosotros aceite, ¿verdad?, es como cuando estamos acostumbrados a freír cualquier cosa y el olor de ese aceite, ¿verdad?, lo comparamos. O los que han olido el aceite de olivo y cómo huele, cómo sabe, y eso es lo que evocamos en nuestra mente, hermanos. Pero este aceite era un aceite diferente. ¿Cómo se llamaba este aceite? ¿El aceite de qué? De la unción. Amén. ¿Cómo lo preparaban? Vamos a ver allá en Éxodo 30. Versos 22 al 30. Alguien que lo lea. Habló más Jehová a Moisés diciendo: este pastor, Sí, es hermana. tomarás especias finas
150 de casia, 500 según el ciclo del santuario y de aceite de olivas, un hin. ¿Más, pastor? Más, hasta 30. Ajá. Y harás de ello el aceite de la santa unción superior, ungüento según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así lo consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Aleluya, gloria a Dios. Ahí vemos que con qué tipo de aceite fue ungido Aarón, ¿verdad? ¿Cómo es el olor de ese aceite? Es un olor fragante, ¿verdad? Y hermanos, y ese olor fragante es el que Dios quiere sentir cuando está entre nosotros. Amén. Y hermanos, no era cualquier aceite. Fue puesto sobre la cabeza de Aarón y desde allí dice que descendía, primero ¿dónde? De la cabeza a la barba, hasta el borde de su vestidura. Y hermanos, y esta figura es muy elocuente. No se trata de ungir nada más una parte del cuerpo, sino que era un baño completo de todo el cuerpo. Amén. ¿Qué es lo que representa la iglesia, hermanos? El cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, la armonía, en la armonía está vinculado ¿quién? El cuerpo de Cristo. Todo. Amén. Y si no es así, hermanos, aquel era un baño de aceite, ¿verdad? Con una distinción permanente, aceite divino, preparado, dice, para la ocasión, porque el estar juntos y en armonía, hermanos, es comparado con el aceite de la unción, porque el aceite de la unción es símbolo de ¿qué? De la presencia de ¿quién? Del Espíritu Santo. Amén. Y hermanos, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando se presenta en la iglesia? Dice que nos llena, ¿verdad? Nos empapa, hermanos, de ese aceite, ¿sí? Nos empapa con su presencia y por medio de nosotros esparcir el aroma a los que no lo conocen. Amén. ¿Qué es lo que debe de sentir una persona que no conoce a Cristo cuando viene a la casa de Dios? ¿Qué es lo que debe de sentir? La presencia de Dios. Entonces, ¿es importante la armonía, hermanos, en la casa de Dios? Amén. Otra figura que usó David, ¿cuál fue? Que es como el rocío de ¿quién? Hermón. ¿Qué es Hermón? Hermanos, es una montaña muy grande en Israel. Y muy abajo de esa montaña estaba otro monte, que era el monte de ¿quién? De Sión. Y hermanos, y estaba lejos esa montaña de Sión. Y Sión se favorecía con el rocío de esa montaña, hermanos. Todo ese lugar se favorecía con el rocío que descendía de esa montaña. Simplemente aquí, el pico de Orizaba, ¿a cuánto lugar no favorece? Ahí están las aguas de Nogales, está el Atoyac, y eso que ya todos los 4 glaciares del pico de Orizaba ya no están. Pero aún así, hermano, esa montaña, ¿qué está haciendo? Está irrigando y favoreciendo a todo este lugar. Hermón era lo que hacía en este lugar.
el rocío, hermanos, de Hermón. Dice que se congelaba el agua allá arriba, hermanos, y con el sol, todo eso, dice que irrigaba todo ese lugar. Por eso dice que David usa esta figura, ¿verdad? Comparando, hermanos, lo que significa la presencia de Dios en medio de la congregación. Amén. Entonces, la montaña de Hermón era la parte más alta en la geografía de Israel. Esta montaña era famosa por la densidad del rocío que se produce en ella. Y David, hermanos, de una manera poética nos dice que hasta los montes de Sión se beneficiaban de este rocío. Sión, ¿a quién representa? A la iglesia, al pueblo de Dios. Amén. Dos cosas interesantes para explicar la figura del salmista. Los que conocen estos montes nos dicen que Hermón siempre está verde, porque durante el invierno lo cubre la nieve, y durante el verano dice que un gran rocío desciende por las noches para que la vegetación siempre esté verde. Amén. ¿Qué es lo que dice el Señor de nosotros? Que seremos como qué, como las palmeras, como los cedros del Líbano, que vamos a florecer, dice, como las palmeras. Amén. Pero dice, en la casa de Dios, en los atrios de Dios, lo acabamos de leer, que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Entonces, los que están en la unidad, los que están en la armonía, dice el Señor que así van a estar, porque van a ser irrigados por la presencia de Dios, por la presencia del Espíritu Santo. Amén. Y si no es así, hermanos, si no estamos en la unidad, si no estamos en la armonía, ¿cómo vamos a estar nosotros? Secos, amargados, y echándole la culpa de nuestra condición espiritual a todo el mundo. El único culpable eres tú, de no estar en la unidad y de no estar en la armonía de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás está convencido de estar fuera de la unidad. Hermanos, el monte de Sión dice que era un monte árido, ¿verdad? ¿Qué sucede entonces? Dice que la montaña más alta riega a la más pequeña con su bendición. En la iglesia muchas veces somos como el monte de Sión. Venimos secos y venimos áridos, pero Dios dice que nos envía su bendición. Y esa es la idea de caer, ¿verdad? Para que no seamos partícipes de ella. ¿Qué es lo que une a estas dos montañas? Dice, lo que los une es el rocío. Es lo que los une. El rocío de la mañana. ¿Qué es lo que une a la iglesia para que logre su armonía? Es el Espíritu Santo. Amén. Dice, el rocío acá es otra figura de lo que hace la obra del Espíritu Santo, que es dada para darle alegría, para darle vida a nuestras relaciones. Necesitamos, hermanos, la presencia del Espíritu Santo aquí en la iglesia, para que le dé alegría a nuestras reuniones en la iglesia. Amén. Entonces, hermanos, el rocío es refrescante y la comunión cristiana también tiene que ser refrescante. Tenemos que desear venir, hermanos, a los atrios del Señor. Tenemos que desearlo, no venir a fuerzas, ¿sí? No venir por rutina o nomás por venir. Tenemos que desearlo. Y la vida de Sion, hermanos, fluye de la bendición celestial. Al bendecirlo el Señor, para Dios es bueno, hermanos, y es hermosa la unidad. ¿Cómo ve el Señor la unidad? ¿Cómo dice aquí? ¿Cuán hermoso que dice? Delicioso. Delicioso. Es, dice, habitar. Entonces, el corazón del Señor se alegra tanto que, ¿qué es lo que hace ahí? ¿Qué es lo que dice al final?
manda bendición y vida eterna. Dice que manda bendición y vida eterna. ¿Dónde? Donde hay unidad y armonía. ¿Sí o no se alegra el Señor? ¿Cuántos queremos que el Señor esté alegre con nosotros? Hermanos, podemos estar juntos en la iglesia, pero eso no quiere decir que estemos en armonía, y mucho menos en la unidad. ¿Qué dice Efesios 4? Hermanos, ¿para qué nos llamó Dios? Dice que Dios nos llamó a la unidad, a ser un cuerpo en Cristo Jesús. ¿O no somos un cuerpo? Amén. Efesios 4, 15, versos 15 y 16. ¿Qué dice la Biblia ahí? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien Concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, aparte, hermanos, ¿qué es lo que hay en la unidad y en la armonía? Dice que hay crecimiento, crecimiento espiritual. ¿Qué más hay? Y edificándose, dice, Mutuamente. en amor. Amén. Entonces ahí es donde surge, ¿verdad?, el amor de Cristo. Hermanos, y muchos, ¿verdad?, como decía, podemos estar juntos en la iglesia, pero eso no quiere decir que estemos unidos, y mucho menos en armonía. Dios se manifiesta donde hay unidad y donde hay armonía, y lo pudimos ver ¿dónde? En el Pentecostés. ¿Cuántos días estuvieron esas personas juntos y en armonía? 40. 7 días. 7 días hasta que llegó la fiesta del Pentecostés, la fiesta de las primicias. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Estaban unánimes reunidos. Estaban, dice, unánimes orando y rogando, ¿verdad? Estaban perseverando. ¿Qué? Ese mandato, ¿quién se los dio? De que permanecieran unidos. Jesús, ¿verdad? Dice que no se vayan, sino permanezcan unidos hasta que venga la promesa, ¿verdad? Entonces ellos estaban esperando esa promesa y estaban unidos, estaban orando, estaban concertados, de acuerdo. ¿Y qué hizo el Señor? Dice que derramó su Espíritu Santo sobre todos ellos. Entonces, si nosotros estamos unidos y estamos en armonía, si en nosotros hay esa nitidez y esa claridad entre nosotros, sin esconder nada, hermanos, ¿qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo en la iglesia? Va a derramar su Espíritu Santo. Porque es lo que Dios quiere. Para eso nos llamó como iglesia, nos llamó como cuerpo. Entonces, ¿verdaderamente queremos ser cuerpo de Cristo? Si queremos ser cuerpo de Cristo, necesitamos estar juntos y en armonía. ¿Sí o no? Porque, hermanos, imagínense que la mano no se lleve bien con la otra mano y esté desprendida y por allá tirada. No quiero estar junto a ella, me cae gorda esa mano. O una pierna, ¿verdad?, que esté descoyunturada. No me quiero juntar ahí, ¿verdad?, porque yo soy diferente, yo soy mejor, soy más fuerte, soy más sabio, y comienza, ¿verdad? Hermanos, ¿ustedes creen que ese cuerpo va a poder caminar? ¿Qué va a pasar con aquello? Con esos miembros que están despegados del cuerpo. Dígame, ¿qué pasa? Quítale una mano a una persona y despréndela. ¿Qué va a pasar? Se va a pudrir, ¿verdad? Se va a echar a perder, se va a morir.
Eso es lo que pasa, desprenderse de Cristo, hermanos. Dice la Biblia que fuera de Él nada podemos hacer, porque Cristo, ¿qué es en el cuerpo? La cabeza. Es la cabeza. Y hermanos, es hermoso este salmo si lo podemos entender. Amén. Hermanos, Dios se manifiesta donde hay unidad y armonía. Y en el Pentecostés dice que el Espíritu Santo se derramó por estos factores. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que dice la Biblia en Proverbios 6? Que Dios aborrece. Vamos a leer todo el Salmo, pero el verso 19, ahí dice algo, ¿verdad? Que en la iglesia que Dios aborrece. Proverbios 6, versos 16 al 19. Hay 6 y hasta 7 cosas que el Señor detesta con toda el alma. Detesta, ¿verdad? Hay otra parte que dice que aborrece, abomina. ¿Sí? ¿Qué es lo que el Señor abomina? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, la mente que maquina planes inicuos, los pies que se apresuran a hacer el mal, el testigo falso que propaga mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Fíjense ahí. Dice que el que siembra discordia entre los hermanos. ¿Qué está haciendo esta persona dentro de la unidad y la armonía? ¿Qué está haciendo? Se supone que la unidad y la armonía es una obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Y el que siembra discordia entre el cuerpo de Cristo, ¿de quién es? ¿Quién lo está mandando? Satanás. Satanás va a usar este tipo de personas porque están en la carne, porque no tienen a Cristo. Este tipo de personas, hermanos, son emisarios del enemigo. Personas que aparentan ser espirituales, son apariencia. Dice que son lobos disfrazados de ovejas, pero sus acciones son carnales. El enemigo busca a estas personas en la iglesia, ¿sí? Para usarlas. Personas que por más que se les explica la palabra, no la entienden, ¿sí? O no la quieren obedecer. Y el fin de estas personas ya sabemos cuál es. Pero no debemos mortificarnos por esto. Porque, hermanos, yo tengo mi salvación, la salvación es personal. Y a mí me preocupa, ¿verdad? Yo tengo que procurar, ¿por qué? Porque mi alma se salve. Porque esté en la presencia de Dios. ¿O no es así? Yo no voy a entregar cuentas, hermanos. Yo predico la palabra y el que la quiere obedecer viene y el que no la quiere obedecer también. La salvación es personal. Yo tengo que obedecer la palabra. ¿O no es así? Entonces no se mortifiquen. La Biblia dice, hermanos, que la cizaña sería sembrada juntamente con el trigo. ¿Sí o no? Lo que sí podamos lograr la unidad, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que fortalecer nuestra relación con Cristo primeramente y la relación fraternal con la iglesia. Amén. Los que quieren. Y dice, hermanos, que es como perfume grato en la presencia de Dios, como ese aceite de la unción, ¿verdad? O aceite fragante. ¿Cuántos han olido ese aceite? Yo lo traje una vez. Yo lo traje, lo usé inclusive aquí en la iglesia. Lo traía en una botellita así chiquita que me mandaron de Israel. ¿Sí se acuerdan de él? Cuando una cuerda en una guitarra, vamos a usar este ejemplo. Cuando una cuerda en una guitarra ya no se puede afinar o se rompe, ¿qué pasa con esa guitarra? Ya no toca igual, ¿sí? Se pierde la armonía.
Cuando está, ¿cómo se escucha una guitarra con las cuerdas rotas? Ahora, ¿cómo se escucha una guitarra con las cuerdas bien afinadas? Se escucha bien, ¿verdad? Hay armonía en las notas, ¿verdad? Entonces, hermanos, este texto, este salmo, ¿verdad? No podía ser más claro. En ese ambiente, cuando reina la armonía, por medio de la unción del Espíritu, los que no son salvos llegan a tener salvación y vida eterna, ¿verdad? Cuando hay armonía y llegan personas ajenas que no conocen a Dios y entran, hermanos, en ese ambiente, ¿qué pasa con esas personas? Hermanos, entran en ese ambiente y se salvan. ¿O no es así? Pero imagínense que entren a un lugar, hermanos, donde hay problemas, hay división. Somos a veces como guitarra con las cuerdas rotas, ¿verdad? Todas desafinadas y sin armonía. Dios no quiere una iglesia así. Y hermanos, de acuerdo con lo que David expresa, y sin saber que esta sería la verdad del Evangelio de Cristo, cuando la iglesia de Dios, hermanos, experimenta una armonía verdadera, logrando una unidad inquebrantable, entonces está preparando el terreno ¿para qué? Para que Dios descienda. ¿No es así? Hermanos, hasta la alabanza que nosotros le demos a Dios, ¿cómo va a ser esa alabanza? Como las cuerdas afinadas, en armonía. Porque el Señor nos quiere ver así, como un instrumento afinado, hermanos, poder llevar esa alabanza a que toque al corazón de Dios. Pero si no estamos en armonía, vamos a ser como una guitarra, como un instrumento con esas cuerdas, hermanos, desafinando y rompiendo con la armonía que tiene que llegar al corazón de Dios. La presencia, Dios quiere descender en medio de nosotros, hermanos. Y cuando nosotros estamos en armonía, hacemos, hermanos, que Dios descienda y que esa lluvia, ese rocío, ¿verdad?, de bendición caiga sobre nosotros. Amén. Ese ambiente visto en la conversión de aquellos que no conocen a Dios. Porque para eso fue hecha la iglesia, para atraer a esa armonía a los que no conocen a Dios, atraer a ese ambiente, atraer a las personas al reino de Dios, porque el reino de Dios necesita ser, hermanos, difundido, que la gente conozca que hay un reino de Dios. Pero ¿cómo tenemos que estar nosotros? ¿Cómo debemos ser nosotros? Para que Dios descienda. Dice que tú no puedes tener una relación personal con Dios si tú tienes una mala relación con tus hermanos. ¿No dice la Biblia eso? Entonces, si no tenemos una buena relación con nosotros, ¿de qué sirve todo lo que hagamos en la iglesia? La armonía de la iglesia, hermanos, es uno de los temas más cruciales para una auténtica vida espiritual. Para poder lograr un trabajo evangelístico. El mundo y Satanás se ha encargado de dividirnos y poner las barreras que nos alejen de unos de los otros. Porque Satanás sabe, hermanos, que si logra la división, no va a haber armonía, no va a haber unidad y Dios no va a estar ahí. Y el que participe de la obra de Satanás, hermanos, dice la Biblia que mejor no hubiera nacido. Dice, ay de aquel que atente en contra de uno de mis pequeñitos. Vendrán los tropiezos, dice, pero ay de aquel por los que vengan los tropiezos.
Entonces tenemos que entender, ¿verdad? Tenemos que entender la palabra. ¿Qué Dios nos está hablando a través de la palabra? No se trata, ¿verdad?, de ver o de escuchar nada más. Necesitamos analizar qué es lo que Dios nos está hablando, qué es lo que está diciendo en nuestras vidas. Y hermanos, ¿y qué estamos haciendo nosotros en obediencia a la palabra? ¿Qué acciones estamos tomando? No dejar pasar la palabra de largo, sino que tenemos que tomar acciones, porque se supone que somos un cuerpo de Cristo, se supone, ¿verdad?, que somos la iglesia que va a anunciar las virtudes de Jesús, se supone que somos los embajadores de Cristo para anunciar el Evangelio. Se nos dio el ministerio de reconciliación. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Hasta dónde nuestra carne, hasta dónde el enemigo, ¿verdad?, va a actuar para que nosotros no encajemos en ese modelo que Dios tiene para su iglesia? ¿Qué modelo es el que estamos siguiendo nosotros? Hermanos, el modelo de Dios no encaja con el modelo del mundo. Es muy diferente. El modelo de Dios es espiritual, el modelo del mundo es carnal. Terminamos con Hebreos 10. Versos 23 al 25. ¿Qué dice? Todos juntos, vamos a ponernos de pie. Y vamos a Hebreos 10, versos 23 al 25. Lo vamos a leer 3 veces si es necesario, para que se nos pueda quedar algo, ¿verdad?, de esta predicación. ¿Amén? Dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios maravilloso, eso es lo que tú deseas, bendito Dios. Dice que seremos, bendito Dios, como esos árboles, como las palmeras, floreciendo, Señor, en tu casa. Dice, plantados en tu casa, en los atrios de la casa de Dios. Así somos nosotros, bendito Dios, floreciendo, Señor, yendo de menos a más, bendito Padre. Tú quieres, bendito Dios, que ese rocío, bendito Dios, de tu presencia, bendito Padre Celestial, nos dé vida, sí, Señor. Así como desciende ese rocío, Señor, de Hermón, Padre, y rocía, Señor, todos esos lugares, Padre, y los bendice y los vuelve verdes, Señor, y fuertes, bendito Padre. Así tú quieres que la iglesia, Señor, Padre, ese rocío, bendito Dios, Padre, cubra, Señor, a toda la iglesia, Señor, que está, Padre, en unidad, que está en armonía, Padre, que ese aceite, bendito Dios, descienda, Señor, sobre todo nuestro cuerpo, Señor, ese olor fragante, Señor, de la paz, de la unidad y de la armonía, Señor, se pueda, Señor, sentir, vivir, Señor, en esta tu casa, Señor, en este lugar, bendito Padre Celestial. Señor, nosotros, Señor, somos, dice la palabra, Señor, que hemos sido bendecidos en los lugares celestiales, que estamos revestidos de Cristo, que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo, Señor. Así que nuestra participación con el mundo, Señor, y con el enemigo de nuestras almas, Señor, ya no tiene más cabida en nuestra vida, Señor, sino solamente tú, Señor, tu presencia en nosotros, tu Santo Espíritu, Señor, en nuestro corazón, dirigiendo nuestras vidas, Señor. Padre, todo pensamiento contrario a la unidad, Señor, toda palabra, Señor, que
distorsione la armonía y la unidad, bendito Padre Celestial, sácala, Señor, de nuestras vidas. Padre, porque estamos irrumpiendo, Señor, Padre, en el cuerpo de Cristo. Y Señor, a veces creemos, Señor, que el daño lo estamos haciendo al hombre, Señor, Padre, pero estamos peleando contra ti, estamos poniéndonos en contra tuya, Señor, Padre, porque tu palabra lo dice. Aquí se predica tu palabra, bendito Dios. No se está predicando otra cosa más que tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos, bendito Dios, a estar, Señor, en la sana doctrina, Señor, que podamos nosotros caminar acorde, Señor, a tus preceptos, a tus estatutos, bendito Dios, y que esa palabra, Señor, esté siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, pronta, bendito Dios, para defender, Señor, esa condición que has puesto en nosotros. Padre, ayúdanos, Señor, a ser, bendito Dios, esas personas que puedan generar unidad y armonía. Ahí en Juan 17, tú oraste, Señor, por la unidad de bendito Dios. Padre, ese era tu mayor deseo, Señor, que estuviéramos unidos, que estuviéramos, bendito Dios, Padre, sintiendo, Señor, en un bien común, Señor, que todos, bendito Dios, sintamos, Señor, lo de cada quien, Señor, orando todos, bendito Dios, juntos en armonía, Señor. Prepáranos, Señor. Prepara, Señor, nuestra vida, Señor, que podamos nosotros crecer espiritualmente, Señor, en este lugar. Padre, quita, Señor, toda mentira, bendito Dios, de parte del enemigo. Mira, Dios, no puede ser que la mentira y la discordia sean más importantes que tu palabra, Señor. Eso verdaderamente es doloroso, bendito Dios, y desanima a cualquiera, Señor. No puede ser, bendito Dios, que las mentiras del enemigo, Señor, Padre, sean más creídas, Señor, que tu palabra dentro de la iglesia. Padre, yo te ruego, Señor, que quites, bendito Dios, todo error, Señor, todo velo, Señor, toda enajenación de parte del enemigo, Señor. Sácala de nuestras vidas, Señor, y haznos verdaderamente libres, Señor. Que podamos caminar nítidamente, Señor, dentro de la obediencia a Cristo. Padre, yo pongo en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos. Bendice sus vidas. Te ruego que seas, bendito Dios, que tú prosperes, que tú, bendito Dios, levantes, Señor, al que quiere, bendito Dios, verdaderamente, Señor, ser parte, Señor, de tu reino. En tus manos yo pongo la iglesia, Señor. Y ayúdame, Señor, dame las fuerzas, Señor, para continuar, Señor, para seguir adelante, Señor, sobre todo, Señor. Padre, no permita, Señor, que desista, Señor, en eso, Señor, a lo que tú me has llamado. Padre, en el nombre de Jesús, yo pongo la vida de cada uno. Bendice, Señor, este lugar, bendice, Señor, Padre, el ministerio, Señor. Te ruego, Dios, por todos y cada uno, Señor, llévalos en paz. Que tu amor, bendito Dios, Padre, la comunión, Señor, con tu Santo Espíritu sea con todos. Dios, en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén y amén. Que Dios los bendiga a todos.